Muy bien, jóvenes, vamos a darle lectura. ¿Por qué la geografía es considerada como una ciencia? Hay que poner mucha atención. Para que una disciplina sea considerada como ciencia, debe cumplir con ciertos requisitos. Debe de tener lo siguiente, ponga mucha atención. Un objeto de estudio. Todas las ciencias tienen objeto de estudio. Lo que pretenden estudiar, lo que se enfocan, que en el caso de la geografía, del griego geos, tierra, grafos, descripción, que anteriormente lo habían definido, ¿no? El objeto de estudio es la Tierra, como astro, como un planeta, investigando los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos. Tanto hechos como fenómenos hay de esos tres tipos: físicos, biológicos y humanos, que ocurren ya sea en su interior o en la superficie, investigando causas y analizando sus consecuencias. ¿Qué provoca todos estos hechos y los fenómenos y cuáles son las consecuencias, verdad? Además debe tener un método de estudio, que son los pasos a seguir para determinar el conocimiento científico, que debe ser cierto y comprobado. O sea, el método científico es el que se aplica, ¿verdad, jóvenes? Porque es una ciencia. Los geógrafos son hombres de ciencia, ¿no? Son estudiosos de los fenómenos y los hechos geográficos. Son científicos ya que comienzan haciéndose preguntas. Te formulas un problema, observas un problema, observa la realidad, ¿no? Ves algún problema y te formulas ese problema por medio de una pregunta, se llama la formulación del problema, ¿verdad? Así como observando cuidadosa y cuantitativamente los hechos y los fenómenos geográficos. Llevan un registro verbal o estadístico de sus observaciones. Todos los geógrafos deben de llevar una estadística, jóvenes. Por ejemplo, ahorita en el periodo de lluvias, ¿no? Hay personas que se dedican a registrar que ahora 18 de agosto llovió igual que en el año 2000, o llovió menos, o llovió más, ¿verdad? Para eso sirven esos registros de todo lo que está pasando alrededor. Y hacen registros en mapas también, o sea, en gráficas, en tablas que después los interpretan por medio de gráficas. Con esos registros los datos son clasificados, con lo cual los patrones de organización y relación son más sencillos de identificar. Después de esos análisis, se intenta la formulación de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la posible solución de ese problema o tratarte de entenderlo, ¿verdad? Tratar de entenderlo con la intención de hallar respuestas al problema o problemas. ¿Sí? Si tú te haces una hipótesis de algo, pues te estás pensando en las posibles soluciones para poder resolverlo, ¿verdad? Y si logras comprobarlo, entonces se considera una teoría o explicaciones establecidas de causa y relación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una teoría es aceptada por la comunidad científica o por otros estudiosos de la materia, se convierte en un principio geográfico. ¿Qué es un principio geográfico? Es algo que ya está establecido como una teoría, como una ley, ¿no? Como algo que va a ocurrir a fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, en los incendios los incendios que se dan en los bosques, ¿no? Hay una fórmula que si está más de 30 grados centígrados, si están los kilómetros, la velocidad del viento más de 30 kilómetros por hora y la temperatura, el viento y la humedad, si está menos de 30, entonces va a haber un incendio forestal, ¿ok?
Entonces es una regla que ya hay, es un principio, ¿verdad? Y cuando pasa esto es porque ya va a suceder o es un hecho que siempre sucede. Un ejemplo de principio geográfico, aquí está un ejemplo. En el campo de la geografía física son las diferencias en la incidencia de los rayos solares y su influencia en la temperatura, según su latitud en las distintas partes de la Tierra. Este principio lo vamos a entender ya cuando veamos las líneas paralelas, perpendiculares que dividen líneas imaginarias, ¿no? Para poderlo entender más o menos, o sea, según la inclinación de la Tierra, pues obviamente los rayos solares van a influir más en la temperatura, ¿verdad? Y dependiendo en dónde se encuentre el lugar que quieras estudiar. El ejemplo del planteamiento de un problema. Aquí ya se implementa todos los pasos, jóvenes, pasos del método científico. Este ejemplo pues lo vamos a dejar para que lo analicen ustedes, ¿ok?